Condiciones laborales de los recolectores de basura durante la pandemia por COVID-19 en Guanajuato, México, presentado por Nancy Blanco y la doctora Lucía Caudillo Ortega. Introducción. Los trabajadores de saneamiento realizan un trabajo considerado como peligroso, lo cual incrementa la vulnerabilidad a desarrollar enfermedades respiratorias crónicas debido a la exposición a diversos materiales peligrosos y gases tóxicos que emiten los residuos sólidos. Actualmente, la recolección de basura figura entre las 10 ocupaciones más peligrosas a nivel mundial. La crisis actual por la propagación de COVID-19 ha puesto de manifiesto que los recolectores de residuos son uno de los grupos de mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2, solo superado por el personal de salud. Objetivos. General. El objetivo del estudio fue conocer las condiciones laborales y de salud de los recolectores de basura durante la pandemia de COVID-19 en Guanajuato, México. Metodología. La presente investigación se realizó mediante un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal. La población. Dirigido a recolectores de basura y trabajadores de aseo público de la ciudad de Guanajuato. Criterios. Inclusión. Hombres y mujeres entre las edades de 18 a 70 años que residan en Guanajuato y trabajadores formales e informales de la Dirección General de Servicios Públicos. Exclusión. Menores de 18 años y personas que residan afuera de Guanajuato. Muestreo. No probabilístico por conveniencia. Instrumento de medición. El cuestionario fue creado específicamente para esta investigación y es una compilación de 2 cuestionarios existentes y previamente usados en investigaciones de temática similar y aplicadas a la misma población de trabajadores. El cuestionario estuvo compuesto por una ficha sociodemográfica y por 3 partes diseñadas a cubrir las categorías de variables a medir, las cuales fueron factores de salud, condiciones laborales y ambientales y factores de conocimiento y comportamiento. Resultados. Datos sociodemográficos. Obtuvimos una muestra de 30 participantes. Dentro de estos, un 40% son mujeres y un 60% son hombres. En el tipo de trabajador podemos encontrar que el 60% son de aseo público y un 40% son recolectores de basura. Dentro de la escolaridad, un 63.3% había concluido sus estudios de secundaria y en ingresos mensuales también un 63.3% gana alrededor de 3,000 a 4,000 pesos mensuales. En estado civil tenemos que un 20% son solteros, un 40% son casados, un 20% viven en una unión libre y un 13.3% son divorciados. En el número de hijos, tenemos que la mayoría de los participantes tienen entre 1 a 3 hijos y también tenemos un 16.7% que reportaron no tener hijos. En la edad tenemos la edad mínima como 19 años, la máxima como 65 años y una media de 42.13 con una desviación estándar de 13.756. Resultados de factores de salud. Aquí podemos apreciar que un 83.3% sí está afiliado a algún seguro médico. Dentro de igual el 83.3% están afiliados al IMSS. Reportaron un 16.7% no tener ninguna afiliación y de estos un 6.7% reciben su atención médica en un consultorio privado, un 3.3% en un consultorio de una farmacia y un 6.7% no recibe ninguna atención médica. Dentro de los padecimientos actuales, podemos ver que un 23.3% vive con diabetes tipo 2, un 16.7% con hipertensión y un 53.3% reportó no tener ningún padecimiento actual. Para el factor de si se habían contagiado de COVID-19, aquí tenemos que dentro de los trabajadores de aseo público, solo 2 reportaron haberse contagiado, con 14 reportaron que no y 2 que no sé. En los recolectores de basura podemos ver que 4 reportaron que sí, 5 reportaron que no, 3 reportaron que no sé.
En el tiempo que se llevó a cabo este estudio, de los que habían recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra SARS-CoV-2, dentro de los trabajadores de aseo público, 17 reportaron que sí, y de los recolectores de basura, 10 reportaron que sí. Y solo 3 trabajadores en total reportaron que no habían recibido ninguna vacuna contra SARS-CoV-2. En los resultados de condiciones laborales y ambientales tenemos un rango de antigüedad de 1 a 28 años con una media de 13 años. Los trabajadores laboran 6 días a la semana y tienen un día de descanso. La jornada laboral dura 8 horas con 1 hora para la comida. 12 de los trabajadores reportaron tener un empleo adicional. Esto siendo 6 trabajadores de aseo público y 6 también recolectores de basura. 24 o un 80% reportaron tener una base y 6 o 20% reportaron tener un contrato anual al iniciar el trabajo como trabajador de aseo público o recolector de basura. Un 80% reportó haber tenido contacto con residuos de personas infectadas con COVID-19, ya sea gasas, cubrebocas, jeringas o material que obviamente se veía usado por un paciente. 10% reportaron que no y 10% reportaron que no sé. Un 60% reportó haberse lesionado con algún cortopunzante en su trabajo. Un 40% reportó que no y 0% reportaron que no sé. También en capacitación, un 10% reportó que sí recibió capacitación sobre el manejo de residuos infecciosos. Un 90% reportó que no había recibido ninguna capacitación sobre el manejo de residuos infecciosos y un 43.3% reportó sí tener acceso a agua y jabón o gel antibacterial para la higiene de manos durante su jornada laboral. Un 10% reportó que no y un 46.6% reportó que solo tenían acceso a gel. En los resultados de factores de conocimiento y comportamiento, podemos ver que el 100% de los participantes, después del inicio de la pandemia, tuvieron que proporcionar su propio equipo de protección. Aquí también tenemos que el 96.7% no tenía conocimiento sobre qué son los residuos peligrosos biológicos infecciosos y solo el 3.3% contestó que sí. También aquí tenemos que el tipo de equipo de protector utilizado durante la jornada laboral, el 93.3% fue guantes y cubrebocas y un 3.3% usa guantes, cubrebocas y protección ocular y solo un 3.3% también solo usa cubrebocas. Y en la frecuencia de higiene de manos podemos ver que un 30% se lava las manos 5 veces y más, un 16.7% de 2 a 4 veces y un 16.7% 1 a 2 veces al día y un 36.7% solo se lava las manos al finalizar su jornada laboral, el cual es un dato muy preocupante. Conclusiones. Dentro de los puntos claves tenemos que la investigación sobre este tema es escasa, a pesar de que existe una percepción y conocimiento de condiciones precarias a los que están expuestos los trabajadores de recolección de basura y aseo público. La investigación referente a este sector de trabajo es escasa. También hay una capacitación carente en cuanto al conocimiento o capacitación de cómo manejar residuos biológicos peligrosos infecciosos. Ambas son limitadas y carentes. Los resultados de esta investigación evidencian una falta de inducción y capacitación en salud ocupacional para la prevención de riesgos de salud en los recolectores de basura y trabajadores de aseo público. También existe una marginalización social. La agrupación de estos riesgos remarca la vulnerabilidad en temas de salud al que se enfrentan estos trabajadores, la cual es exacerbada por las condiciones sociales en las que viven, como es la baja escolaridad, la pobreza y la marginalización social. Muchas gracias por su atención.